Hola, ¿cómo estás? Soy Jesús García Burillo, un obispo emérito de Ávila, y te hablo desde aquí, desde una sala donde durante mi pontificado en Ávila he tenido muchas reuniones, infinidad de reuniones con normalmente sacerdotes, el equipo de gobierno, el equipo de economía, bueno, lo que en una diócesis es como el equipo que dirige la pastoral fundamentalmente, pero bueno, también, como digo, la economía, los criterios, adelantándonos a ese espíritu que el Papa quiere en este momento sinodal, es decir, de grupo en el que nos escuchamos, nos oímos, consideramos, valoramos, bueno, y sobre todo entramos en una comunión. Ese es el lugar donde en este momento nos encontramos. Pero lo que seguramente quieres saber no es este lugar, no es conocer este lugar, o por lo menos no conocerlo solo, sino también conocer la historia de mi vocación, de mi llamado, como el Señor bueno, pues ha querido llevarme de la mano, sin duda ninguna, desde los comienzos hasta este momento. Ya ves que soy un señor mayor y por lo tanto, bueno, pues he tenido una larga experiencia de vida, como es natural. Mi vocación, mi llamada del Señor, comenzó en un pueblito de aquí de España, de la provincia de Zaragoza, donde vivíamos mi familia y yo. Mi familia era una familia pequeña porque mis dos hermanos ya estaban fuera del ámbito familiar y yo estaba con mis padres en un pueblito relativamente pequeño, 1.500 habitantes, no lo sé, depende de la consideración. Aquí en Castilla, en este momento hay pueblitos de 100 habitantes y de menos de 100 habitantes. En ese pueblito es donde el Señor vino a mi encuentro. Y vino a mi encuentro sobre todo por la plegaria de mi mamá. Mi papá profesionalmente era auxiliar técnico sanitario, llamamos aquí. Es decir, la persona que colabora con el médico en la práctica de la sanidad, de la salud. En un pueblo pequeño es estar en contacto con las familias, saber cómo está la salud de cada uno, y cuando hay algún problema acuden inmediatamente. Bueno, una relación muy familiar con las personas. Pero en mi casa, mi mamá, como digo, era una mujer muy piadosa, una mujer que oraba. Todos normalmente rezábamos el rosario en familia. Mi mamá, como digo, se acentuaba en ella el espíritu de oración, la práctica de oración. Ella asistía diariamente al templo, participaba en la Eucaristía y, bueno, pues cualquiera de las devociones al Sagrado Corazón, a la Santísima Virgen. Evidentemente ella estaba en la frontera de la piedad, digamos, ¿no? De la piedad también y de la caridad, porque también estaba muy atenta a las personas que tenían necesidades, y mi mamá me daba una cantidad para socorrer a una persona, a una familia. Yo participé, por lo tanto, de esta piedad desde pequeño. Yo también acudía con ella al templo, yo también acudía con ella al rezo del Santo Rosario. En ese ambiente es donde desde niño yo tuve deseos de recibir al Señor. Mi iniciación cristiana, naturalmente, como en la mayoría de los casos aquí en España, comienza con el bautismo, después se accede a la primera comunión y después a la confirmación. Desde niño, naturalmente, yo tuve deseos de recibir al Señor, de estar cerca del Señor. Participé en las sesiones
que duraban 1 año o 2 años. Recuerdo perfectamente, era la pedagogía catequética, entonces no estaba tan desarrollada como en este momento. El sacerdote, yo creo que también jugó un papel importante en esta llamada del Señor, en este acercamiento a mi alma de niño. Naturalmente recuerdo aquel día de la primera comunión como un gran acontecimiento en mi vida, como yo supongo que la mayoría de los niños, como tu caso, si es que también tú eres cristiano y tú eres practicante. Después, inmediatamente, yo había preparado ya para ser monaguillo en la parroquia. Primero había que recibir la primera comunión, pero yo ya un tiempo antes ya estaba preparado. Teníamos que aprender de memoria, naturalmente, las contestaciones al sacerdote, que eran en latín, y entonces la celebración de la Eucaristía era de espaldas a la asamblea. Naturalmente teníamos que tener, recuerdo que lo más difícil de aprender era el Orate Fratres, que era un texto un poquito más amplio. Bueno, yo había preparado con mucho entusiasmo y con mucha dedicación aquella preparación para llegar a poder ser aceptado como monaguillo. Y eso sucedió inmediatamente después de la primera comunión. Ese tiempo de acercamiento al Señor, no cabe duda de que influye poderosamente en el alma de todo niño, de todo muchacho, y naturalmente pues influyó en la mía. También la contemplación, la consideración de la vida del párroco, de un sacerdote entregado a los fieles, entregado a su vocación y a su misión como hombre sagrado, como persona que se ocupaba especialmente de todo lo sagrado y también naturalmente de la atención al pueblo de Dios, un pueblo, como digo, pero siempre muy atento, sobre todo en la visita a los enfermos, en la visita en la atención a las familias. Él fue para mí también un referente, un modelo de persona a quien poder seguir, a poder imitar más tarde. Entonces enseguida me preparé para ir al seminario y entré en el seminario, en el seminario de Zaragoza. Era también los primeros años en un pueblo de la provincia de Teruel. Estaban unidos Zaragoza y Teruel, son 2 provincias unidas dentro de la misma región, ¿no? De la misma comunidad autónoma, como ahora se llama, que es Aragón. Y allí, fueron unos años duros, porque entonces era el año 52, todavía no estaba lejana el final de la guerra civil que hubo en España, y por lo tanto había carestía de todo, de alimentos, de vestidos. La economía era muy entero. En aquel lugar hacía mucho frío, no teníamos ningún lugar para la calefacción, no había calefacción de ninguna clase. Éramos niños de 12 años, de 11 años, de 13 años. Pasamos mucha austeridad, sin duda ninguna. Fueron años duros, pero años también que esa dificultad nos capacitaba después, o a mí por lo menos me ha capacitado durante toda mi vida para mantenerme firme ante las dificultades materiales que nos encontramos en cada día. Alguna vez, cuando alguien me invita a comer, me pregunta: ¿usted come de todo? Y yo le respondo: yo he estado en un internado en los años 50. Puede usted darme lo que usted quiera, que será bienvenido, no se preocupe. Años difíciles exteriormente, pero también años donde la devoción al Sagrado Corazón fundamentalmente era una espiritualidad que entonces los operarios diocesanos nos ofrecían, sobre todo, naturalmente, la devoción a la Santísima Virgen, pero era la devoción al Sagrado Corazón.
bueno, pues en ella crecí, evidentemente, mi espiritualidad en los primeros años creció aquí con unos compañeros que, bueno, pues con los que todavía nos encontramos y nos reconocemos, bueno, y recordamos aquellos primeros momentos, ¿no? Fueron momentos de aplicación al estudio, también eran novedades, naturalmente, el latín, el griego, bueno, pues verdaderamente nada que ver con la enseñanza escolar que yo había recibido también en aquellos años de monaguillo o bueno, en los primeros que también fue un tiempo enormemente rico y muy digno de recordar para mí, pero evidentemente la materia de la ciencia ya era una novedad. Nos entregábamos apasionadamente al estudio. Yo, bueno, era un estudiante, bueno, del montón. Yo no destacaba especialmente, tampoco era el último. Llevaba los estudios, los llevé normalmente, bueno, pues con dignidad. Así, el primer núcleo de los estudios que hacíamos eran humanidades. A partir de entonces, después de aquellos primeros 5 años, yo me preparé de acuerdo con un movimiento que yo conocí, llamado Ecumene. Y comencé los estudios de magisterio. También hice un complemento que llamábamos oposiciones para formalizar esa posibilidad de oficializar la profesión de magisterio. En total unos 5 años dedicados a la enseñanza escolar, evidentemente, en un barrio periférico. Ahora el Santo Padre, como bien sabes, nos habla continuamente de las periferias. Bueno, pues mi primer trabajo fue en un barrio de unas condiciones difíciles, pero con unas personas muy sencillas, con unas mamás muy interesadas por la educación de sus hijos, en medio de dificultades económicas como ellos pasaban, de educarles formalmente, de educarles también desde el punto de vista cristiano. Fueron unos años muy especiales. Para mí tuvieron la virtud de adiestrarme en la comunicación personal, en la comunicación pensando siempre en el destinatario, es decir, en el niño, cómo hay que presentar los temas, cómo hay que presentar los conocimientos, pero sobre todo, como digo, en el campo de la comunicación, porque después, pues evidentemente un sacerdote es un pastor que se da, que se entrega y sobre todo que se comunica, claro que se comunica. Luego continué los estudios de filosofía, los estudios de teología que hice en la Universidad de Comillas. Comillas es un lugar de Cantabria, aquí en España, de la costa, precioso, pero en el año 1967 exactamente se trasladaron a Madrid y yo allí comencé mis estudios con los jesuitas. Ya sabemos que el Papa Francisco es un jesuita y otros miles de jesuitas que hay en el mundo, naturalmente, y que ha habido en la historia. Y esos años fueron ya los de consolidación en el llamado. He podido comprobar cómo, bueno, pues en dificultades importantes, en situaciones de discernimiento, fueron consolidando ya en la aceptación de algo que, bueno, se supone que si todo es normal, pues terminará en la ordenación sacerdotal. Entonces, efectivamente, aquellos años ya te van consolidando, te van fundamentando lo que va a ser después, o sea, tu ministerio sacerdotal. Sobre todo la Sagrada Escritura. Yo tenía un interés especial por la Sagrada Escritura, de manera que hice la licenciatura con esa especialidad de Escritura y después comencé también enseguida los estudios para el doctorado. Yo le tomé
un interés especial en la Sagrada Escritura. Y entonces dentro de la teología hice la especialidad de escritura. La tesis yo la defendería años más tarde, porque después de la ordenación comenzó mi servicio pastoral a la Diócesis de Madrid, que es donde yo fui incardinado. La Universidad de Comillas se sitúa en Madrid, ya acabo de decir, que vino al corazón de España, que es Madrid. Y allí entonces es donde el obispo me acogió, me incardinó, es la palabra técnica que utilizamos para decir que un sacerdote entra dentro de la diócesis. Fue un arzobispo que se llamaba Casimiro Morcillo y que fue secretario, uno de los 4 secretarios que tuvo el Concilio Vaticano II. Los primeros pasos los di en una parroquia periférica también, donde yo iniciaba con un gran gozo este servicio pastoral. Bueno, yo recuerdo muy bien, sobre todo a los jóvenes que venían a casarse, porque era un ambiente muy joven, y entonces, bueno, teníamos muchos matrimonios. Con el tiempo, naturalmente, de preparación, llamamos los cursos de preparación al matrimonio. Bueno, aquello lo vivía con mucha pasión también. Había un gran grupo de jóvenes, había un sacerdote que colaboraba conmigo. Él era un misionero en África, en Burkina Faso, y los dos compartíamos allí la formación, el servicio a los jóvenes. Este sacerdote era un misionero, por lo tanto era una persona muy abierta y era una persona, bueno, pues muy, muy entregada, muy hecha a la vida en África. Éramos de la misma edad aproximadamente, de manera que él llevaba quizás un poquito mayor. Y fueron unos años en ese servicio a la pastoral juvenil fantástico, ¿no? También naturalmente con las familias y con los niños. Era, bueno, pues como los primeros, el primer ensayo, ¿no? El primer encuentro. La verdad es que ahí bueno, pues el Señor evidentemente está muy cerca de ti. Bueno, no lo he dicho que está singularmente en el momento de la consagración, de la ordenación sacerdotal, pero bueno, pues ya te puedes imaginar que ese es un acontecimiento, bueno, pues singular, naturalmente fuera de serie, para el que te has preparado muchos años, ya los últimos años de manera intensa, pero que te encuentras realmente con el corazón de Cristo, que sale a tu encuentro y quiere encarnarse en el tuyo. El sacerdote, como sabes, representa al Señor, representa a Jesús, a Cristo sacerdote, y representa a la Iglesia a sí mismo, ¿no? Bueno, pues esa representación, evidentemente para eso tanto tiempo de preparación teológica, pero sobre todo de preparación espiritual. Ya te he dicho que comenzó la historia con la devoción al Sagrado Corazón de manera muy intensa, y naturalmente después se fue extendiendo, bueno, pues en toda la amplitud que la espiritual y los otros diversos campos de la espiritualidad en aquel tiempo. Naturalmente, pues tuve ocasión también de conocer muchas o unas cuantas espiritualidades, ¿no? de estilos de vivir el espíritu, de vivir esta relación con el Señor, y de que te invita a ir descubriendo en cada momento hacia donde el Señor quiere que vayas, ¿no? Lo llamamos discernimiento desde nuestra parte, o por parte del Señor, el pastor que va abriéndote camino, llevándote de la mano, para que tú conformes tu vida y conformes tu corazón y conformes tu mente y conformes también, bueno, todas tus aptitudes, todas tus virtudes al corazón de Cristo.
Así es como pasó aquella primera fase de este encuentro con la pastoral viva, desde los más ancianos hasta los niños, pero especialmente en el núcleo de la pastoral juvenil, del sector joven de la parroquia. Y no duró demasiado ese tiempo, porque enseguida tuve un nombramiento como delegado de la pastoral de una vicaría en Madrid. Madrid tenía y tiene ahora unos 5 millones de habitantes. Está dividido en vicarías, es decir, que además todos coinciden en el centro. Ahora, posteriormente, Madrid se dividió otras 2 diócesis más, ahora son 3 diócesis, Madrid, Alcalá y Getafe. Entonces era una sola diócesis. El arzobispo, el cardenal, entonces era el cardenal Suquía, me nombró como delegado o secretario de pastoral de una de esas vicarías, junto con el responsable, que era un vicario. Ese vicario después fue ordenado obispo, después destinado en primer lugar obispo auxiliar de Madrid y luego secretario de la Conferencia Episcopal y más tarde cardenal de la Iglesia como arzobispo de Valencia. Ese fue con el que yo empecé a colaborar intensamente dentro de la pastoral. Estábamos en los años 80-90 y la Iglesia Universal se aprestaba ya a poner en práctica la eclesiología, el modelo eclesiológico que el Concilio Vaticano había querido para la Iglesia. De manera que todo nuestro esfuerzo consistía en dotarlo de aquellas estructuras que pedía la eclesiología conciliar, y que fundamentalmente es la consideración de la Iglesia como pueblo de Dios, que era una gran novedad, naturalmente, pero también la consideración de la Iglesia como misterio y misión. ¿Cómo llevar esto a una vicaría, que en concreto después se concretaba en parroquias sencillas, porque estas vicarías partían del centro, donde había un nivel social normalmente alto, y llegaba a los extremos donde verdaderamente eran periferias, donde te hablo de mi caso, ¿no? De las que estaban como más receptivas para iniciar una pastoral, una vida cristiana de participación. Y empezamos a crear sobre todo los consejos, es decir, la participación de una serie de fieles representando al resto de las comunidades para poder, con el obispo o en aquel caso con el vicario, compartir, aportar, escuchar la voz del Espíritu hacia donde podía caminar la Iglesia. Bueno, pues este designio del Señor, este designio salvífico del Señor se podía encarnar en las estructuras y en las personas sencillas, humildes, trabajadoras, pues con todo lo que suponen la vida de las comunidades en aquel momento. Ese tiempo, hubo unos 6 primeros años que yo estuve como director de ese secretariado, pero después el cardenal, el arzobispo de Madrid, me nombró vicario de esa misma zona. Y por lo tanto la riqueza era inmensa de entrar en ese contacto y en ese proyecto de participación eclesial, o sea, sintiéndose pueblo de Dios, sintiéndose comunidad de fieles en comunión, integrando naturalmente también a la vida consagrada, fueron unos años realmente muy intensos, muy intensos. Yo los recuerdo como los momentos más. Yo salía de casa, vivía en Madrid a las 8 de la mañana, a las 7, a las 8 de la mañana, y volvía a las 11 de la noche. eran tiempos de gran trabajo pastoral, sí,
Lo recuerdo, como digo, con verdadera ilusión. Como digo, después yo fui el responsable de esa misma acción. Hacíamos planes de pastoral que naturalmente tratábamos de seguir con el resto de las vicarías, es decir, de acuerdo con los criterios fundamentales que el arzobispo trazaba, pero que después, como digo, se hacían, bueno, pues de manera muy concreta en cada una de las vicarías. Te digo que esos años fueron extraordinariamente interesantes. Serían la década de los 80, 90, hasta casi el 2000. En aquel tiempo yo tuve también un complemento a mi acción pastoral, que era la teología, naturalmente. Yo no perdía de vista el que yo había estado haciendo la licenciatura y después la preparación para la tesis doctoral. La realicé en el año 77, me parece. Yo me ordené en el año 71, o sea, 6 o 7 años después. Y entré a formar parte de un instituto, así se llama, Instituto Internacional de Teología a Distancia, online. Fue un intento de un grupo de profesores para adaptar toda la novedad que había tenido el Concilio Vaticano II a unos manuales de teología, eclesiología, cristología, sacramentología, liturgia, etcétera, que después habían de conformar la transformación de las comunidades en comunidades conformes con la teología del Concilio Vaticano, de manera que aquello era fantástico. Lo que suponía, por una parte, la investigación teológica, por otra parte era la aplicación pastoral, con lo cual eso me dio oportunidad no solamente de aplicar, bueno, pues estos principios teológicos a la vicaría donde yo estaba desarrollando mi actividad pastoral, sino también a muchas diócesis en España que nos pedían, bueno, pues que pudiéramos formar a los sacerdotes, a los laicos, a los religiosos, de acuerdo con esta formación teológica, que después tenía un sustento espiritual y después una aplicación pastoral. Era un sistema muy rico en aquellos momentos, y no solamente en España, sino también, sobre todo en toda Latinoamérica. Duró 20 años este servicio. Pude conocer México, a Cuba. En Cuba tuve oportunidad de estar unas cuantas ocasiones, Chile y Argentina, pasando por Perú, pasando por América Central. Bueno, aquello era fantástico. Eran visitas rápidas, naturalmente, porque había que volver a Madrid. Pero sí, todo aquello, la verdad es que fueron unos años, bueno, en los que el Señor me concedió la oportunidad extraordinaria de poder servirle en lo que, bueno, pues Él, a través del Espíritu, había insuflado en la Iglesia del Vaticano II, y que con toda docilidad tratábamos y toda fidelidad, naturalmente, porque seguían naturalmente las directrices de los papas, las grandes orientaciones de los papas. Verdaderamente fueron unos años excepcionalmente interesantes y ricos, ¿no? Donde el Señor, bueno, pues se me mostró con verdadero mimo, con verdadero cariño, ¿no? Y en aquella vicaría tuvimos ocasión de recibir a 2 sacerdotes que habían venido de Argentina, en aquellos momentos que Argentina pasó en situaciones muy difíciles, y les acogimos en la vicaría, en ese barrio de periferia donde ellos se encontraban extraordinariamente bien. Tuve ocasión después de volver a Argentina y visitar las diócesis donde ellos habían estado. Fue una experiencia también muy singular por la situación en que ellos se encontraban, por la acogida que ellos encontraron y cómo nos ayudaron enormemente, porque también, bueno, pues eran sacerdotes
fantásticos, ¿no? Al final de esta etapa, por el año 98, el Señor volvió a llamar a mi puerta por medio del nuncio, que me manifestaba que el Santo Padre quería que fuese obispo auxiliar de una gran diócesis en extensión, por lo menos, que es Alicante, Orihuela-Alicante. Otro momento excepcional, naturalmente, que es la ordenación episcopal, ¿no? Donde, bueno, pues el Señor te concede ese triple munera, decimos esos tres oficios, el de enseñar, el de santificar y el de regir, para poderlos ejercer en un principio unido al pastor de la diócesis de Orihuela-Alicante, que se llama porque vive todavía con más de 90 años, pues yo ya tengo más de 80 años, pues él evidentemente tiene más de 90. Un obispo auxiliar no tiene la misma responsabilidad que un obispo titular. Yo pude servir pastoralmente como obispo con esa triple función. De Alicante, no sé si te suena, es una diócesis del Levante español, del mar Mediterráneo, es por lo tanto muy turística, pero también muy industrial y también, bueno, con una vitalidad extraordinaria, de manera que era una novedad para mí el contacto con unas comunidades muy abiertas, pero también muy emprendedoras y también muy trabajadoras y muy comprometidas, ¿no? Pero pude adentrarme en esa colaboración con el obispo titular, un gran obispo. El Señor todavía le concede la gracia de poder continuar y con bastante salud, aunque las ha tenido, bueno, pues episodios complicados, ¿no? Y estando en Orihuela-Alicante como obispo auxiliar, otra vez el Señor entra de lleno en mi vida a través de la llamada del nuncio apostólico para que me haga cargo de la diócesis de Ávila, que es donde nos encontramos, por donde hemos empezado, ¿no? No sé si te estoy cansando. Aquí yo llegué en el año 1998. Era 2 años, por lo tanto, antes del año 2000, el año del Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo II quiso que la preparación al gran jubileo del año 2000 tuviera 3 años de preparación. Un año dedicado al Señor, a Jesús, otro al Espíritu, otro al Padre. Y el gran jubileo en el año 2000. Bueno, pues en el año 98 tuvo lugar ese llamado que el Señor me hizo por el Espíritu. Yo elegí, precisamente porque estaba en el año del Espíritu, un lema que es poseemos las primicias del Espíritu, digo en español para que se entienda, primicias spiritus saventes en latín, ¿no? Ese es mi lema episcopal, ¿no? Tenemos el Espíritu ya entre nosotros para hacernos crecer, para desarrollar el proyecto de salvación que el Señor ha traído y del que nos ha hecho partícipes a todos los cristianos, evidentemente, pero especialmente pues a los pastores, ¿no? En el servicio a ese proyecto pastoral. Yo aquí he pasado 16 años como obispo titular. Esta tierra es la tierra de Santa Teresa de Jesús, seguramente que conoces, que has oído alguna vez hablar de ella, porque, bueno, en todas las partes del mundo donde yo he ido, me he presentado, soy obispo de Ávila. Ávila, todo el mundo, Ávila, la tierra de Santa Teresa de Jesús, la tierra de Santa Teresa. También San Juan de la Cruz, un gran santo carmelita, que fue colaborador con Santa Teresa de Jesús para la reforma del Carmelo,
Santa Teresa hizo la reforma del Carmelo femenino, pero necesitó a un fraile para que pudiera hacer con ella la reforma. De esta se encargó fundamentalmente San Juan de la Cruz. Bueno, pues en estos años yo he podido vivir sobre todo la espiritualidad de Santa Teresa. Cada año de los que he estado he hecho una carta pastoral. En el 2015 celebramos el centenario de Santa Teresa, un gran jubileo. El Papa nos concedió un año jubilar y fue un año fantástico. Por aquí pasó media iglesia de todas partes, ¿no? Y aquí teníamos grandes celebraciones con los jóvenes. Naturalmente hicimos también congresos, hicimos sesiones muy fuertes, jornadas muy fuertes de espiritualidad teresiana. Hicimos grandes proyectos en aquel año y en torno para prepararlo y después para continuar. Fueron años de un gran acercamiento a la espiritualidad de la santa, ¿no? Una gran mística, pero también una gran persona, una mujer excepcional, de unas virtudes humanas fantásticas. Ella, o el Señor también, la llevó de la mano a ella también para que pudiera contemplar de una manera especial esta relación íntima con el Señor, ¿no? Entró a los 20 años al monasterio. Aquí en Ávila está el lugar de su nacimiento y también el lugar donde ingresó como religiosa y el lugar que ella transformó para hacer la reforma del Carmelo. El primer monasterio es el monasterio de la Encarnación. Era un monasterio donde había muchas monjas y otras personas que vivían de una manera diferente de cómo se considera hoy la vida consagrada, naturalmente, ¿no? Sobre todo, la vida consagrada, contemplativa en comunidad. Entonces ella no se sentía bien, ¿no?, de esa vida religiosa en la Encarnación. Desde el punto de vista espiritual fueron unos años de espiritualidad mediocre para ella. Pero esa mediocridad, ese ambiente, seguramente poco disciplinar. Santa Teresa no se sentía satisfecha en aquel ambiente y el Espíritu naturalmente le condujo, le inspiró una reforma en el Carmelo, de manera que de comunidades muy numerosas, acaso en la Encarnación se acercaban a las 200 mujeres, 200 religiosas, a un pequeño grupo que ella consideraba de 12 personas. Empezó con apenas 4 hermanas, una reforma donde la oración pudiera ser mucho más intensa y donde se pudiera alternar la oración y la alegría de vivir conjuntamente, naturalmente dentro de unos medios de pobreza, de castidad, de obediencia, que ella siguió con gran austeridad. El Señor le dio también la inspiración y la fuerza como para poder crear núcleos, crear comunidades como esta que creó en San José, y después de estar 5 años allí creó otras 16 comunidades más. Imaginaos en el siglo XVI lo que significaba crear una comunidad religiosa. Fue una mujer excepcional, fundamentalmente en el espíritu, como es natural, pero también en el sentido práctico de la vida, para poder dialogar con los obispos, los primeros que tenían prevención a esas reformas que ella ofrecía, pero también con aquellas personas con las que le podían ofrecer un terreno, una casa, para entrar dentro de la dinámica legal de aquellos tiempos, ¿no? El libro de las fundaciones es un libro fantástico. Ella refleja sobre todo en su vida, que ella no escribió por iniciativa propia, sino por el de sus confesores, de esas experiencias que tú estás teniendo y que otros muchos están dudando de si efectivamente son auténticas o es un engaño o son visiones particulares. Escríbelas para que las podamos ver y las podamos juzgar, ¿no? Y después, naturalmente, escribió mucho sobre oración y escribió siempre con un sentido pedagógico, con un sentido de educación, para formar a sus monjas.
Esta es la vida que hemos llevado en esta diócesis de Ávila. Como digo, aquí hemos hecho proyectos pastorales cada año, pero normalmente eran cada trienio o cada quinquenio. Eran proyectos pastorales naturalmente vinculados a la conferencia episcopal. Un obispo es en la cabeza de su iglesia particular, pero también es un miembro de la conferencia de obispos, de todos los obispos de una conferencia, y por lo tanto todo lo que emana la conferencia, es decir, la totalidad de los obispos, después el obispo, naturalmente con los criterios particulares que tiene esa sociedad, esa iglesia local a la cual se dirige, pues puede adaptarlos, ¿no? Tratado de estar muy cerca de la gente, de las personas concretas, que Ávila es una diócesis sociológicamente, económicamente sencilla, es Castilla es dura, Castilla tiene unas murallas preciosas, naturalmente, que todo el mundo, todo turista que viene a conocer a Santa Teresa, pues conoce también las murallas, y los que vienen a ver las murallas también después conocen a Santa Teresa, como es natural, ¿no? Bueno, han sido años fantásticos, un verdadero regalo del Señor. No creo que nadie se crea con méritos para recibir el regalo del Señor, de la acción pastoral como obispo. Yo de ninguna manera, naturalmente, sé bien de quién me he fiado y conozco perfectamente cuáles son mis cualidades, y evidentemente ese es un don que sobrepasa por todos los costados aquellas cualidades humanas que una persona puede tener. Ese es el plan divino y ese es el proyecto de la gracia, que supera naturalmente la naturaleza, el modo de ser, y de manera que, bueno, pues cada noche naturalmente dice: Señor, que esto es lo que has querido de mí, que quieres que yo haga mañana. Tú eres el verdadero pastor. Yo soy un pastorcito, ¿no? Yo soy una persona que quiere encarnar ese modelo de pastor que tú eres, ¿no? Bueno, ese ha sido mi interés durante todo el servicio pastoral que yo he tenido. No sé si sabes que cuando un obispo cumple los 75 años, le escribe una carta al Santo Padre poniendo la diócesis a su disposición. Y el Papa, normalmente en un tiempo que puede ser rápido, a veces también dependiendo de la salud del obispo, pues acepta la renuncia rápidamente o la dilata un poquito, ¿no? El Papa nos concedió un año jubilar en el año 2015, pero después el Papa nos concedió también un año jubilar cada vez que el domingo, que Santa Teresa, que la fiesta de Santa Teresa coincide en domingo, es decir, aproximadamente cada 7 o 8 años, año jubilar, ¿no? El final de mi servicio pastoral, de mi pontificado, coincidió también con ese segundo jubileo, ¿no? El Papa me prolongó como año y medio, ¿no? El Papa aceptó la renuncia, y cuando ya había aceptado esa renuncia, al mes justamente, me pidió, por medio del nuncio, me encargara de una diócesis, de la diócesis de Ciudad Rodrigo, que en este momento se encontraba así en el servicio del obispo titular. Y allí he estado otros 3 años más, ha prolongado este servicio pastoral mío otros 3 años más. Aquí posteriormente también esta diócesis de Ávila se encontraba sin el obispo titular, y también me encargaron, eso no lo hace el Papa, sino el Colegio de Consultores, que me encargó, me pidió que pudiera continuar como administrador diocesano otro año más. Y ya finalmente, pues el Señor me ha pedido, creo que me lo ha pedido, que descanse ya, que descanse. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. Aquí tenemos un obispo estupendo, operario diocesano, de los que fundamentan la espiritualidad del Sagrado Corazón, ¿no? Es decir, una de las grandes líneas. Y me encuentro aquí cerquita muy bien, en una casita pequeñita que hay aquí junto al obispado, es decir, un poco a la sombra del pastor y de este lugar que nos encontramos aquí. Bueno, pues naturalmente descansando mucho más, y también pues estando disponible para lo que el obispo o
bueno, pues quiera encomendarme, o otros sacerdotes que tienen necesidades o que quieren que les eche una mano. Bueno, seguramente que te he cansado, no sé ni el tiempo que llevo aquí, que llevamos aquí los dos escuchando y recibiendo, pero bueno, yo te deseo evidentemente que tú también escuches al Señor, que tengas el oído y sobre todo el corazón abierto, y yo te aseguro que si el Señor te lleva pues a una vocación, a un llamado al servicio sacerdotal, a la vida consagrada, pues el Señor te hará el gran regalo de su vida, porque es que querrá que estar cerca de tu corazón, cerca de tus sentimientos e invitándote a que participes un poco de los mismos sentimientos, de todo lo que el Señor ha vivido, para lo que el Padre le envió y para lo que el Señor se ha hecho presente en este mundo. Para esto he venido al mundo, nos ha dicho Jesús. Pues muchas gracias por escucharme y te deseo lo mejor para este día y para toda tu vida.